Bienvenidos a través de uno de los casos más escalofriantes de la historia. Existen lugares en los que el silencio resuena más que las palabras, en los que las montañas albergan secretos que el tiempo ha olvidado. En lo profundo de los Apalaches, donde la niebla envuelve los valles como un velo de olvido, se cuenta una historia que desafía nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Virginia Occidental siempre ha sido una tierra de extremos. Sus montañas se yerguen como guardianes ancestrales, observando todo lo que sucede entre sus cañones. En 1908, cuando la modernidad aún era una promesa lejana para aquella tierra remota, los pueblos seguían sus propias leyes, ajenos a la ley y la civilización. Los caminos eran senderos inseguros, los vecinos estaban a kilómetros de distancia, y la soledad era la fiel compañera de quienes habitaban aquellas alturas. Los Harrow se mudaron a una apartada propiedad en el condado de Pocahontas, donde el invierno era brutal y se extendía por meses. No eran extraños al trabajo y la vida dura de la montaña. La cabaña, hecha de troncos de roble, se alzaba en un claro rodeado de bosques que parecían tragarse el sonido. Era el tipo de lugar en el que podías gritar y nadie te oiría, en el que la noche era implacable. Thomas Harrow era el amo de aquella casa, un hombre de pocas palabras y muchos silencios. Era famoso en la comarca por lo reservado que era y por lo aislado que tenía a su familia de los escasos vecinos que vivían en aquellas montañas. Su esposa, Eleyanena, era aún más misteriosa, apareciendo solo ocasionalmente cuando descendía al pueblo más cercano para reabastecerse de provisiones. Los tenderos de por aquí hablaban de su mirada perdida, de cómo siempre parecía estar en otro lugar, aunque estuviera presente. El invierno de 1908 se adelantó. La nieve llegó en octubre, cubriendo las montañas de un blanco fantasmal que transformó el mundo en un desierto silencioso. Aquellos meses gélidos marcaron un punto de inflexión en la finca Harrow. Los pocos que por allí pasaban notaron una extraña quietud, un silencio que no era ausencia de sonido, sino como si la vida misma hubiera sido absorbida de aquel lugar. No sé cuándo empezó a romperse, pero fue aquel invierno cruel. Las provisiones eran escasas, el frío se sentía en los huesos a través de la ropa más gruesa, y el aislamiento pesaba sobre los habitantes como una carga casi física. Thomas se había alejado aún más, perdido en días de silencio, y Eleyanena se marchitaba como una flor sin sol. La tensión en aquella cabaña de troncos se acumuló como la nieve en el exterior, capa sobre capa, hasta que algo tuvo que ceder. Un cazador errante fue el primero en darse cuenta de que algo andaba muy mal. Recorría la zona tras rastros de venados cuando notó que no salía humo de la chimenea Harrow, ni siquiera en el frío de fines de enero. Se acercó lentamente a la casa y descubrió que la puerta principal estaba entreabierta, oscilando con el viento gélido que descendía de las montañas. Lo que descubrió en su interior cambiaría para siempre la manera en que la gente local miraba el aislamiento de las montañas. El cazador se quedó en la puerta el tiempo suficiente para que sus pies se congelaran dentro de sus botas rotas. La casa estaba oscura, el crepúsculo invernal filtrándose a través de las grietas alrededor de las ventanas selladas a medias. El aire era pesado, como si le chupara el oxígeno de los pulmones y cada bocanada fuera una agonía. No se escuchaba nada más que el crujido de la madera al moverse con el frío y el viento silbando entre las tablas sueltas. Llamó a los habitantes. Su voz resonó en el espacio vacío con una cualidad fantasmal que le hizo temblar. Nadie respondió. La chimenea estaba apagada desde hacía días, tal vez semanas,
y el frío en la casa competía con el del exterior. Muebles volcados, cosas esparcidas por el suelo de madera, marcas en las paredes que hablaban de algo que había ocurrido allí. El cazador estaba curtido en la naturaleza salvaje, pero esto era otra cosa. Esto olía a tragedia humana. Cuando finalmente se atrevió a adentrarse en las partes más profundas de la casa, descubrió evidencia de que la familia se había quedado mucho después de que deberían haber ido a buscar ayuda. Ropa rota, enseres domésticos destrozados, todo indicando que algo se había gestado lentamente en aquel espacio confinado durante las largas semanas de invierno. Pero los habitantes mismos se habían ido, devorados por el bosque o simplemente desaparecidos. El hombre bajó la montaña más rápido de lo que la había subido, tropezando en la nieve, deseando alcanzar el pueblo más cercano y contar lo que había visto. En la taberna del pueblo, sus palabras se precipitaron, incoherentes, mientras los aldeanos lo observaban con una mezcla de incredulidad y curiosidad morbosa. Las Apalaches siempre habían sido fértiles en cuentos raros, cuentos que desdibujaban la línea entre lo real y lo legendario, pero algo en el rostro de aquel cazador les hizo creer que esta vez era diferente. Un pequeño grupo se preparó para escalar la finca Harrow. Eran hombres curtidos en aquella tierra. Herreros, madereros, comerciantes conocedores de cada camino y cada peligro de aquellas montañas. Llevaban linternas, cuerdas, armas, todo lo que pudieran necesitar para enfrentarse a lo que fuera que estuviera ahí arriba. La ascensión duró horas a través de nieve hasta las rodillas bajo un cielo gris que anunciaba más tormentas antes del anochecer. Alcanzaron la finca y el silencio les recibió como una entidad viva. La casa se alzaba en la ladera de la montaña, como una herida en la nieve. Entraron todos juntos, nadie queriendo ser el primero en poner un pie dentro de aquel portal, y lo que vieron corroboró la historia del cazador. Pero había más. En la parte trasera de la propiedad, cerca del granero abandonado, encontraron huellas en la nieve que parecían narrar una historia rota e incomprensible. Huellas que iban y venían sin patrón, como si alguien hubiera caminado en círculos durante horas, días. Se lo dijo al sheriff del condado, un tipo llamado Jeremiah Stone, que lo había visto todo en sus años de aplicación de la ley en aquella parte salvaje del mundo. Galopó hasta la finca Harrow con sus 2 asistentes, jóvenes que aún no habían endurecido el corazón ante lo peor de la humanidad. Stone recorrió la casa con la atención de alguien que conoce la importancia de los detalles, tomando notas en un cuaderno de cuero desgastado que siempre llevaba en el bolsillo de su abrigo. Lo que más inquietó al sheriff no fue lo que halló, sino lo que no halló, ni cadáveres, ni sangre, ni signos evidentes de violencia física. Era como si la familia se hubiera desvanecido, dejando solo rastros de sí misma. La cama estaba revuelta. La mesa seguía cubierta de platos sucios de una cena inconclusa. El reloj de pared detenido en una hora imprecisa de la madrugada. Todo parecía una suspensión abrupta de la realidad, sin explicación. Stone mandó a sus hombres peinar el bosque alrededor de la propiedad. Durante 3 días los equipos de búsqueda peinaron kilómetros de terreno accidentado, rastreando cada camino, cada cueva, cada barranco en el que alguien podría haberse caído o esconderse. Solo hallaron el silencio de las montañas, el silencio más viejo que el hombre y que permanecería mucho después de que todos hubieran desaparecido. Los vecinos más cercanos, una familia que residía a casi 10 kilómetros, fueron interrogados.
Afirmaron oír ruidos extraños en la dirección de la casa Harrow en las noches más frías de enero. No sabían qué eran, pero algo en esos ruidos los despertaba incluso después de que el silencio volvía. Pero nadie había ido a verlo. En las montañas se aprende a no meterse en asuntos ajenos cuando el invierno convierte cada viaje en una apuesta. Los archivos del condado mostraron información dispersa sobre los Harrow. Thomas había adquirido el terreno en 1903 en efectivo, algo raro en esos tiempos. Antes de eso, nada sobre él o él y la nena estaba en los registros locales. Era como si hubieran aparecido en esas montañas de la nada, con nada más que lo necesario y una determinación de vivir fuera del alcance de todos. El tendero que a veces abastecía a la familia comentó que Thomas siempre tenía prisa por terminar las compras y evitar cualquier conversación que fuera más allá de lo necesario. Él y la nena era aún más enigmática. Las pocas mujeres que la vieron por la ciudad hablaban de alguien presente pero ausente, como si solo su cuerpo estuviera presente. Su mente parecía perdida en otro lugar. Siempre iba vestido de negro y sencillo, y con la mirada baja, sin mirar a nadie a los ojos. Un día, la esposa del herrero trató de hablarle, mostrándole simpatía, pero él y la nena solo murmuró algo inaudible y se alejó rápidamente, dejando sus compras a medias. El sheriff Stone comenzó a sospechar que la historia de los Harrow era más complicada de lo que aparentaba. Telegrafió a los condados vecinos, luego a otros estados, buscando cualquier información sobre la pareja antes de que llegaran a Virginia Occidental. Las respuestas llegaron con retraso, a través de la nieve y la dificultad de comunicación de la época, pero cuando llegaron, abrieron más interrogantes que respuestas. Un sheriff de Pensilvania recordó a una pareja similar que había residido brevemente en una comunidad aislada cerca de Allegheny, pero que desaparecieron repentinamente en 1902 tras un incidente que nunca se resolvió por completo. Otra historia de Ohio contaba la de una casa abandonada a toda prisa, con facturas pendientes y preguntas sin respuesta. Los patrones se repetían. Una vida en fuga, siempre en movimiento, siempre hacia lugares más distantes, más aislados, más fuera del alcance de la sociedad. Mientras tanto, la casa Harrow se convirtió en una atracción morbosa para los locales. A pesar de la advertencia del sheriff, algunos se aventuraron a subir la montaña solo para mirar la casa desde la distancia, como si sus muros de madera fueran a revelar sus secretos con solo observarlos. Las historias comenzaron a tejerse, cada una más elaborada que la anterior, mezclando realidad y especulación en un mito de aquel lugar abandonado. Un pastor local, el reverendo Samuel Blackwood, acudió a la propiedad en febrero de ese año, con su Biblia y la creencia de que había fuerzas más allá de la comprensión humana trabajando en esas montañas. Se quedó en la casa casi una hora, en silencio, y luego salió, sacudido. Cuando le preguntaron qué había pasado, se negó a hablar, diciendo que algunos lugares llevan consigo los ecos de sucesos irremediables, que algunas presencias absorben la esencia de lo que sucede en su interior. La primavera se retrasó en 1908, pero cuando llegó, el deshielo convirtió las montañas en un laberinto de arroyos efímeros y lodo resbaladizo. Fue en este tiempo que un pastor descubrió algo que reavivó la investigación. En un barranco a casi 2 kilómetros de la propiedad Harrow, desenterró objetos personales cubiertos de tierra y hojas. Eran objetos simples, un cepillo para el cabello con hebras oscuras todavía enredadas en las cerdas, un medallón de plata abollado,
páginas arrancadas de lo que parecía ser un diario. El sheriff Stone inspeccionó cada pieza. El diario estaba casi borrado por el agua y el tiempo, pero algunas partes aún eran legibles. La escritura era fina, seguramente femenina. Las anotaciones eran del otoño anterior. Las palabras eran inquietantes en su simplicidad, hablando de una creciente sensación de encierro, de muros que parecían acercarse incluso al aire libre, de una presencia observadora. La última entrada legible se interrumpía a mitad de la frase, como si quien la escribiera hubiera sido interrumpido o simplemente hubiera perdido la capacidad de continuar. Stone montó otra búsqueda en la zona donde se hallaron las cosas. Esta vez trajo perros rastreadores de un condado vecino, perros capaces de seguir huellas de hace semanas. Los perros actuaron de forma extraña, ladrando nerviosos y rehusándose a obedecer órdenes, como si algo los detuviera. Sus entrenadores nunca habían presenciado tal cosa y, tras horas de intentos infructuosos, la búsqueda fue abandonada. Los meses pasaron y el enigma Harrow se convirtió en una leyenda local. La propiedad quedó abandonada. Nadie reclamó la tierra ni la casa que aún permanecía en pie, desafiando al tiempo y al clima. El condado finalmente se apoderó de él por abandono, pero ni siquiera entonces surgió un comprador. Algo en ese lugar había que ahuyentaba a la gente, algo que hacía que el lugar fuera indeseable, sin importar lo que valiera. El verano trajo una calma diferente a los montes Apalaches. El calor sofocante convirtió los valles en hornos y la vegetación se apoderó de todo, reclamando los espacios que los humanos habían tratado de domesticar. La finca Harrow se fue perdiendo entre enredaderas y maleza, como si la naturaleza misma deseara borrar aquel lugar de la memoria. Pero esconder no es desaparecer, y las preguntas seguían latentes en las mentes de quienes habían presenciado los sucesos de aquel trágico invierno. El sheriff Stone no podía abandonar el caso. Mientras patrullaba el condado, a menudo se encontraba girando su caballo hacia aquella montaña, como si algo lo atrajera hacia aquel misterio sin resolver. Revisaba sus apuntes, buscando pistas que hubiera perdido, hilos que quedaban bajo la superficie de los testimonios y las notas. Su esposa decía que dormía menos, que se despertaba con la mirada perdida, pensando en cosas que no revelaba a nadie. En agosto de ese año, un nuevo descubrimiento revolucionó el caso. Un abogado de Charleston llegó al condado en nombre de intereses que no quiso identificar. Trajo papeles que mostraban que Thomas Hargrove había hecho una especie de testamento improvisado unos meses antes de los sucesos de enero, dictando exactamente lo que debía hacerse con la propiedad en caso de que algo le sucediera a él y a su esposa. El acta era extraña, llena de cláusulas extrañas y un lenguaje deliberadamente vago en los puntos clave. Stone interrogó al abogado durante horas, pero el hombre se mantuvo en su papel profesional, revelando solo lo necesario. Dijo que Thomas la había contratado en una rara visita a Charleston, pagando por adelantado cualquier servicio futuro que pudiera necesitar. La reunión había sido corta, fría, y Thomas se había negado a explicar por qué sentía la necesidad de tales arreglos. El abogado lo calificó de perturbado, pero resuelto, como si se estuviera preparando para algo inevitable. Las instrucciones en el documento eran vagas en ciertos aspectos y claras en otros. Decían que la casa no debía ser vendida ni habitada permanentemente, que algunas cosas en la casa debían ser destruidas, pero no decían cuáles, que los documentos debían ser guardados, pero lejos de miradas curiosas, era el tipo de testamento que habría más interrogantes que respuestas, como si Thomas intentara revelar algo,
pero temiera ser demasiado directo. Stone hizo una última inspección completa de la propiedad antes de que la vegetación la reclamara por completo. Reunió un pequeño equipo, incluido el médico del condado, un hombre de ciencia que podría dar una mirada fresca a la evidencia. La escalaron una mañana de septiembre, cuando el aire aún retenía el frío de la noche, y la niebla se aferraba a los valles como espectros renuentes a partir. La casa estaba más destrozada de lo que Stone recordaba. Apenas habían pasado meses, pero era como si décadas de abandono se hubieran acumulado en la edificación. Las ventanas rotas dejaban pasar la lluvia, tiñendo los suelos de madera con manchas de moho y descomposición. El techo se había caído en algunas partes, dejando que la luz del sol formara columnas en la oscuridad. Era como observar la muerte de un lugar, la transformación de un lugar vivo en una ruina olvidada. El médico recorrió la casa con ojo clínico, buscando pistas que otros podrían haber perdido. Observó manchas en las paredes como si alguien hubiera caminado en círculos, rozando las superficies. En el dormitorio principal, arañazos en la puerta de madera, arañazos de uñas humanas, desesperación que hizo temblar al hombre de ciencia. Pero de nuevo, nada definitivo, solo insinuaciones de lo que podría haber pasado. Fue en el sótano donde hicieron el mayor hallazgo. Stone ya había estado allí antes, pero esta vez notó cosas que antes no había notado. En la esquina más oscura, detrás de estanterías vacías, descubrieron cuadernos encuadernados en cuero. Eran diarios no solo de él y la nena, como habían asumido por las páginas halladas en el barranco, sino también de Thomas. Páginas y más páginas de escritura densa, historias que se remontaban a mucho antes de que llegara a Virginia Occidental. Los periódicos destaparon una historia mucho más complicada de lo que nadie hubiera imaginado. Thomas escribía acerca de una familia perseguida por algo que él llamaba la sombra que lo seguía de un lugar a otro, haciéndose más fuerte con el paso de los años. Relataba sentirse observado, escuchar voces en las paredes, despertarse y encontrar cosas desplazadas. Ella nena, según sus notas, todavía sufría más, hundiéndose en silencios de días, negándose a abandonar ciertas habitaciones, desarrollando rituales extraños que Thomas no entendía, pero que ella decía que eran necesarios para mantenerlos seguros. Las entradas se hicieron cada vez más dispersas e incomprensibles a medida que nos acercábamos a 1908. Thomas escribía acerca del creciente aislamiento, acerca de cómo el traslado a las montañas de Virginia Occidental había sido un último esfuerzo por huir de lo que fuera que los acechara. Decía que la nena pensaba que la única forma era el aislamiento total, que si se alejaban lo suficiente, tal vez por fin podrían estar en paz. Pero las últimas entradas indicaban que ni siquiera eso había sido suficiente. La última entrada de Thomas era del 15 de enero. Su escritura era casi ininteligible. Las palabras se amontonaban unas sobre otras en una necesidad desesperada. Escribía sobre elecciones imposibles, sobre caminos sin retorno, sobre el peso de responsabilidades que nadie debería llevar. Finalizaba con una enigmática frase que Stone leyó una y otra vez, intentando descifrar su significado. Algunas cargas no pueden compartirse, solo terminarse. El médico dijo que los diarios mostraban a alguien con serios problemas mentales, que la sombra que perseguía a la familia era producto de mentes enfermas, no de algo externo. Stone no estaba seguro. Algo en la precisión de los testimonios, en la repetición de las historias a lo largo de los años, le hacía dudar de las explicaciones simples,
pero también sabía que la mente humana podía fabricar realidades completas, convertir temores internos en amenazas externas. El otoño llegó, tiñendo las montañas de ámbar y rojo, una belleza que contrastaba cruelmente con la oscuridad que se había apoderado del lugar. Stone determinó que los diarios debían depositarse en los archivos del condado, pero no sin antes hacer copias fieles de algunas entradas que consideró de especial importancia. Pasó noches enteras a la luz de las velas copiando las palabras de Thomas y L. la nena, intentando resolver un rompecabezas cuyas piezas parecían encajar en imágenes distintas al mismo tiempo. Un párrafo en especial le llamó la atención una y otra vez. La nena había hablado de sueños repetidos. Soñaba con una casa vacía, suspendida en un vacío gris, en el que todas las puertas llevaban al mismo lugar, y todas las ventanas mostraban el mismo paisaje desolado. Explicaba que se sentía como si se hubiera intercambiado con algo, como si lo que se acostaba en la cama ya no fuera ella. Stone lo reconoció como una fantasía, pero había algo poético en aquellas imágenes que lo inquietaba de maneras que no podía nombrar. El periódico local informó sobre el caso en octubre, en términos cautelosos para no generar pánico ni especulaciones exageradas. El periodista, un chico recién llegado de Richmond, había hablado con gente del pueblo y había escrito una historia que trataba de equilibrar lo que se sabía con lo que aún se desconocía. El artículo atrajo atención no deseada al condado. Curiosos de todo el mundo acudieron en masa para ver la casa abandonada, convirtiendo la tragedy privada en un espectáculo público. Stone tuvo que colgar letreros por todo el camino que llevaba a la casa Harrow, advirtiendo sobre estructuras inestables y terrenos peligrosos. Pero las advertencias rara vez detienen a los curiosos morbosos. Las personas continuaron escalando, tomando fotografías, recogiendo pequeños objetos como recuerdos macabros. Cada nuevo visitante traía consigo sus propias historias de sensaciones extrañas, escalofríos inexplicables en días soleados, la sensación de ser observado por ojos invisibles. Stone no sabía cuánto era sugestión, cuánto era verdad, cuánto era solo la manera en que los lugares de tragedia influyen en la mente. En noviembre, casi un año después de los acontecimientos originales, Stone recibió cartas de un investigador de Boston que había leído la noticia en el periódico. El hombre se identificó como un investigador de fenómenos psicológicos raros que ocurren cuando todas las personas de una familia desarrollan patrones de comportamiento alterados. Pidió ver los diarios y la propiedad, compartiendo ideas de casos similares que había investigado en otros estados. Stone desconfió de los académicos y sus teorías, pero la perspectiva de finalmente obtener respuestas lo convenció de permitir la entrada. El científico llegó en diciembre. Era un hombre delgado, de mediana edad, llamado Dr. Nathaniel Webb, arrastrando maletas repletas de libros y apuntes de casos similares. Se pasó 3 días devorando los periódicos, tomando notas, levantando la vista pensativa antes de volver a sumergirse en las páginas amarillentas. Cuando por fin fueron a la propiedad, Webb recorrió lentamente cada habitación, rozando las paredes, cerrando los ojos como si estuviera sintiendo algo más allá de lo que podían percibir los sentidos. Stone observó con escepticismo y esperanza a la vez. Ojalá este forastero de Boston pudiera aportar claridad donde él solo había hallado confusión. Pero, al final, Webb simplemente sacudió la cabeza lentamente, su rostro mostrando algo que podría ser lástima o tal vez una aceptación de límites que no podían cruzarse. De vuelta en la ciudad, Webb informó a Stone en privado en la estación de policía.
describió haber observado patrones similares en otras familias aisladas, en las que el aislamiento social extremo y ciertas predisposiciones psicológicas daban lugar a lo que él llamó realidades compartidas desviadas. Según él, Thomas y la nena habían creado entre ellos un mundo tan rico e independiente del mundo exterior que ya no podían diferenciarlos. La sombra que los perseguía era real para ellos, tan real como las montañas que los rodeaban, aunque solo existiera en el espacio compartido de sus mentes. Stone preguntó a Webb qué pensaba que había pasado esa noche de enero. El investigador guardó silencio un momento antes de responder, pesando sus palabras. Propuso que cuando dos personas crean una realidad compartida, al desconectarse por completo del consenso de la realidad exterior, pueden hacer cosas que tienen sentido en esa realidad, pero que para alguien ajeno a ella resultan incomprensibles. Lo que hicieron Thomas y la nena era la culminación probable del viaje que habían emprendido hace años, cuando eligieron huir en lugar de enfrentarse, aislarse en lugar de buscar ayuda. Webb se marchó, dejando a Stone con más conocimiento teórico, pero sin tranquilidad. El conocimiento de que había explicaciones posibles no hacía el misterio menos inquietante. La ausencia de cuerpos, la falta de certeza sobre lo que le había sucedido a la familia, todo ello seguía gravitando sobre el sheriff como una deuda pendiente. Había jurado defender y servir a su condado, pero ¿cómo defendías a alguien de sí mismo? Fantasmas inventados por sus mentes, de realidades que solo existían para quien la habitaba. El invierno volvió a las montañas con la misma crueldad implacable del año anterior, como si el tiempo siguiera allí un ciclo eterno de frío y soledad. Stone miraba la nieve a través de la ventana de su comisaría, exactamente un año atrás, cuando todo había comenzado. La finca Harrow era ahora inalcanzable, cubierta de nieve que convertía la montaña en una fortaleza blanca. Era como si la naturaleza hubiera cerrado aquel lugar para siempre, terminando con una historia que la humanidad no había podido resolver. Aquellos meses fríos, Stone los pasó pensando en las teorías del Dr. Webb. Las realidades compartidas desviadas lo intrigaban y lo inquietaban a la vez. Empezó a fijarse en otras familias aisladas en el condado, acudiendo a propiedades alejadas bajo la excusa de controles de rutina, pero buscando señales de un apego exagerado a la comunidad. Se dio cuenta de que había más personas fuera de la sociedad de lo que imaginaba, personas y familias que se habían aislado por motivos que rara vez revelaban a los demás. Una de ellas, los Morrisons, residía en una propiedad casi tan aislada como la de los Harrow, pero al otro lado de las montañas. Stone los visitó en febrero de 1909, viajando a caballo por senderos helados y llevando provisiones como excusa. Los Morrisons lo acogieron con una hospitalidad reservada, la cortesía de la gente solitaria cuando la soledad ya no basta, pero el temor al mundo aún perdura. Mientras hablaban, Stone hizo una referencia casual a los Harrow. La respuesta fue instantánea. La señora Morrison palideció, mirando a su esposo antes de bajar la vista a sus manos entrelazadas en su regazo. El señor Morrison se aclaró la garganta antes de reconocer que conocían a la familia, que los habían visto un par de veces cuando los Hargrove se mudaron por primera vez, pero algo los había alejado, algo que no entendían pero que los inquietaba. La señora Morrison finalmente habló, su voz apenas un susurro. Narró un encuentro casual en el camino en otoño de 1907, cuando se había topado con él y la nena cargando cestas de hierbas silvestres. Habían tratado de hablar, pero él y la nena no podía prestar atención a la conversación,
sus ojos siempre vagando hacia las sombras entre los árboles, como si esperara que algo o alguien saliera del bosque. Cuando la señora Morrison le había preguntado en voz baja si se encontraba bien, la nena le había respondido con una frase que la había perseguido desde entonces. Las paredes solo funcionan si crees en ellas. Stone le preguntó qué era eso, pero la señora Morrison negó con la cabeza. No sabía, y eso era parte de lo que la perturbaba. Era el tipo de afirmación que implicaba todo un mundo de significados latentes, una cosmología privada. Después de ese día, los Morrisons habían evitado a los Harrow a toda costa, algo de lo que ahora se sentían culpables y aliviados a la vez. Tal vez podrían haber hecho algo, tal vez no, pero habían priorizado su propia tranquilidad sobre algo que estaba más allá de su comprensión. La primavera de 1909 atrajo a más turistas curiosos. La noticia del periódico se había extendido más allá del condado, y ahora llegaban personas de todos los estados para ver el lugar del que habían leído. Algunos eran curiosos, otros se hacían pasar por periodistas de investigación, e incluso algunos decían ser sensibles a lo sobrenatural y se ofrecían a limpiar la casa de cualquier presencia residual. Stone denegó el permiso a todo el mundo, pero sabía que muchos desafiaban sus órdenes y escalaban de todos modos. Pero una de estas visitantes trajo una noticia que reavivó la investigación. Era una mujer bien vestida de Richmond llamada Catherine Hartley. Trajo una foto desvanecida y una historia que vinculaba a los Hargrove con un pasado que nadie había podido rastrear antes. La fotografía mostraba un grupo de personas posando rígidamente frente a una gran casa, y Catherine señaló a dos figuras al fondo, parcialmente oscurecidas por la sombra de un porche. Pensé que eran Thomas y la nena, fotografiados más de una década antes. Catherine relató que la fotografía había sido tomada en una propiedad en Maryland en 1895, en una fiesta que su propia familia había dado. Era una niña, pero recordaba a la pareja porque se habían marchado repentinamente en mitad de la reunión sin despedirse. Años después, su madre había comentado que la pareja sufría alguna enfermedad nerviosa y que siempre andaban buscando nuevos lugares a ver si encontraban la tranquilidad que siempre se les escapaba. Su madre había muerto hacía poco, pero en sus últimos días, al ver la noticia en el periódico, dijo que le sonaban los nombres. Stone observó la imagen con atención. No se podía asegurar con certeza por la calidad de la imagen y por la forma en que estaban colocadas las figuras, pero había semejanzas que no se podían pasar por alto. Si era en verdad Thomas y la nena, eso creaba una línea de tiempo mucho mayor de fuga y soledad de lo que nadie había imaginado. No eran solo una familia loca que había muerto en las montañas. Eran personas que podrían haber estado huyendo de algo durante décadas, adentrándose cada vez más en la soledad, desvaneciéndose hasta que no quedó nada más que ellos y los fantasmas que llevaban consigo. Catherine se ofreció a contar más cosas que su madre había dicho. Según los rumores, en aquel entonces se contaban historias sobre la familia de origen de Nena, rumores sobre tendencias hereditarias a enfermedades mentales, sobre un linaje afectado por comportamientos extraños que se manifestaban de generación en generación. Cuando se casó con la nena, había roto todos los vínculos con su propia familia, una acción que en aquel momento parecía devoción romántica, pero que ahora parecía más un intento desesperado de forjar una nueva identidad, libre de todo su pasado. Stone dio las gracias a Catherine por la información y prometió archivar la fotografía en el caso. Tras su partida, permaneció sentado en su comisaría, observando aquella imagen desvanecida,
Las formas eran vagas, más insinuaciones de personas que retratos definidos, pero se sorprendió a sí misma analizándolas con detenimiento, como si pudiera descubrir secretos en esas sombras atrapadas en el papel. Era triste pensar en gente huyendo durante años con pesos que nunca podrían abandonar porque vivían dentro de ellos. El verano llegó y con él el calor sofocante y la decisión del condado sobre el futuro de la propiedad. Tras más de un año de abandono y sin poder encontrar herederos o alguien con derecho sobre la tierra, se determinó que la casa sería derribada. La estructura se había deteriorado sin posibilidad de reparación, un peligro para los visitantes persistentes que llegaban a pesar de todas las advertencias. Stone supervisó la destrucción, él mismo, demoliendo, asegurándose de que se hiciera con respeto, aunque solo él sabía por qué o por quién lo hacía. El equipo de demolición pasó 3 días bajo el sol de agosto. Stone observó cómo los muros que habían protegido tantos secretos se derrumbaban, exponiendo habitaciones que no habían visto la luz del sol en más de un año. No hallaron nada más, nada oculto que revelara finalmente el enigma, solo madera podrida, enseres comunes deteriorados por el tiempo y el abandono, y aquel silencio singular que parecía emanar de la tierra misma. Cuando el último muro cayó, Stone sintió algo parecido al alivio o la tristeza. La casa Harrow ya no estaba, pero él sabía que seguiría viva en la memoria de la zona, convertida en leyenda, en cuento con moraleja, en enigma que la gente se contaría en las noches de invierno durante generaciones. Los escombros fueron retirados de la propiedad en las semanas que siguieron, arrastrados montaña abajo en carros que crujían bajo el peso de la madera podrida y los restos de lo que una vez fue una casa. Stone quemó todo en un claro alejado de miradas indiscretas, reduciendo los restos materiales de la casa a cenizas que el viento de los Apalaches dispersó por las montañas. Era como un ritual, pensó, una manera de cierre más por su propia tranquilidad mental que por necesidad. Con la casa destruida, Stone esperaba que la fascinación por el caso finalmente se desvaneciera, que la gente encontrara otros enigmas para obsesionarse. Pero el resultado fue extrañamente opuesto. La falta de la estructura física hizo que la narración se volviera más etérea y, por lo tanto, más impactante. Sin paredes para inspeccionar, sin habitaciones para recorrer, la historia de Harrow se convirtió en posesión de la mente colectiva, libre de evolucionar y transformarse de maneras que la realidad nunca permitiría. El reverendo Blackwood comenzó a hacer referencia al caso en sus sermones, aunque nunca decía nombres. El pastor disertaba sobre los riesgos del aislamiento espiritual, sobre cómo el alma humana no fue diseñada para vivir en soledad, sobre la necesidad de comunidad, de conexión, incluso cuando el mundo parecía demasiado cruel para enfrentarlo. Sus palabras resonaron en la congregación como los sermones más regulares no podían, y Stone admitió que tal vez había sabiduría en eso. Convertir la tragedia en una lección sin detenerse en los detalles sucios. En el otoño de 1909, Stone recibió una carta de un profesor de antropología de la Universidad de Virginia. El erudito había reunido investigaciones sobre comunidades aisladas de los montes Apalaches, analizando cómo el aislamiento geográfico extremo moldeaba las estructuras familiares, sociales y la salud mental colectiva. Había leído sobre el caso Harrowby y pidió permiso para usar la historia en su libro, por supuesto, cambiando los nombres y los detalles para proteger la privacidad y las sensibilidades locales. Stone miró la petición con cuidado. Por un lado,
quería que la historia se quedara enterrada con las ruinas de la casa, pero por otro lado, se dio cuenta de que podría haber algo de mérito en dejar que los académicos estudiaran el caso y sacaran conclusiones que pudieran ayudar a otras familias antes de que llegaran a puntos desesperados similares. Finalmente, otorgó una autorización parcial, entregando copias censuradas de los diarios e informes oficiales, reservándose para sí misma los fragmentos más perturbadores que no consideraba necesario exponer al mundo académico. El profesor llegó al condado en noviembre y pasó una semana entrevistando a lugareños y recorriendo la tierra. Stone la acompañó a pie hasta donde solía estar la casa Harrow, ahora solo un claro con restos de cimientos de piedra asomando entre la vegetación que rápidamente lo reclamaba. El erudito anotó, fotografió, recogió muestras de suelo como si eso pudiera explicar lo que había sucedido. Stone miró con escepticismo entrenado, sin creer que la ciencia pudiera llegar a rozar lo esencial de aquel lugar. En sus charlas nocturnas en la taberna del pueblo, el profesor hacía comentarios que Stone encontró sorprendentemente acertados. Habló de cómo la misma orografía de los Apalaches generaba bolsas de aislamiento geográfico y psicológico, de cómo la dificultad de cruzar aquellas montañas no era solo física, sino también mental, levantando muros invisibles tan impenetrables como roca y arboleda. Las familias que elegían aquellos lugares más alejados solían acarrear motivos intrincados de jubilación, y el aislamiento posterior no hacía sino agudizar cualquier vulnerabilidad o conflicto previo. El profesor citó otros casos que había investigado. Familias que habían florecido en la soledad, familias que habían sido devoradas por ella. La diferencia, tal como él la veía, no solía ser una cuestión de aislamiento extremo, sino de poder mantener algún tipo de contacto con una realidad exterior compartida, aunque solo fuera a través de visitas ocasionales a la ciudad o por correspondencia con parientes lejanos. Cuando incluso estos últimos vínculos se rompían, cuando una familia se cerraba sobre sí misma, los riesgos se multiplicaban. Stone terminó revelando más de lo que tenía la intención en esas conversaciones. Habló de sus propias dudas durante meses, de cómo el caso había alterado su percepción de lo que significaba ser sheriff. Él podía defenderlos de cualquier peligro externo, pero ¿cómo defenderlos de sí mismos? Fantasmas inventados por sus mentes, de realidades que solo existían para quien la habitaba. El maestro escuchó, interviniendo con preguntas que revelaban una comprensión no solo del caso, sino de los problemas humanos que éste encarnaba. Cuando el profesor se fue, le entregó a Stone una copia de su antiguo estudio sobre comunidades aisladas. Stone lo leyó en las noches del invierno que se aproximaba, hallando cierto consuelo en la noción de que los Harrowby no estaban solos, de que su tragedia era solo una entre muchas variaciones sobre temas humanos comunes. Algo lo tranquilizaba en encuadrar el enigma en esquemas más vastos, aunque no resolviera las preguntas concretas que seguían atormentándolo. El cambio de año de 1909 a 1910 trajo cambios al condado. Se estaban proyectando nuevas carreteras que enlazarían comunidades aisladas en formas nunca antes imaginadas. El progreso se acercaba a las montañas, pero se acercaba, y traía consigo oportunidades y la erosión de ciertas formas de soledad que habían caracterizado la región durante siglos. Stone había presenciado estos cambios con emociones encontradas, dándose cuenta de que una mayor conectividad podría evitar tragedias como la de los Harrow, pero también significaba perder algo que, por peligroso que fuera, había definido aquel lugar. En marzo de 1910,
Más de 2 años después de los acontecimientos originales, Stone volvió por última vez a la antigua finca Harrow. La primavera se adelantó ese año y el claro donde había estado la casa estaba lleno de flores silvestres que brotaban entre los últimos restos de nieve. Era una metamorfosis impresionante, la naturaleza lavando sus propias heridas con una nueva vida que no preguntaba, que no recordaba. Se sentó en una de las piedras del cimiento, mirando las montañas que se elevaban por doquier, azules y brumosas en la lejanía. Imaginó a Thomas y la nena vagando por esos mismos senderos, arrastrando sus cargas invisibles, buscando un refugio que nunca encontraron, porque lo llevaban dentro de sí mismos. Pensó en todas las personas que había conocido, que luchaban contra demonios que nadie más podía ver, que levantaban muros en lugar de puentes, que elegían la soledad porque la conexión parecía más aterradora que el aislamiento. Stone sacó de su bolsillo el medallón de plata que habían descubierto en el barranco, una de las pocas cosas que había conservado en contra de todas las normas. En su interior había un pequeño daguerrotipo de una joven que supuso que era la nena antes de que la vida se le metiera en los ojos. Ella sonreía apenas en la foto, una sonrisa que ni siquiera entonces alcanzaba sus ojos, como si ya supiera que la alegría era fugaz, algo que se le escaparía de las manos sin importar cuánto lo intentara sostener. Enterró el medallón en el claro y señaló el lugar con una piedra lisa que encontró cerca. No era un monumento oficial. No había palabras grabadas, no había ceremonia. Era solo un reconocimiento silencioso de que allí habían vivido personas, habían sufrido, y, fuera lo que hubiera ocurrido aquella noche de enero, merecían ser recordados por algo más que un enigma o una historia con moraleja. Eran humanos, complicados y defectuosos, que buscaban la tranquilidad en un mundo que pocas veces la regala. Cuando Stone bajó de la montaña esa tarde, supo que probablemente no regresaría. El caso quedaría abierto en sus archivos, una carpeta delgada de papeles que eventualmente sería archivada en el almacén, donde el polvo y el olvido se los tragarían. Pero él se llevaría las preguntas, dejándolo cambiar en formas que solo los enigmas pueden, mostrándolo lo delicada que es la mente humana y lo poco que podemos conocer o ayudar realmente a alguien. Los años que vinieron trajeron cambios inevitables a esa parte de los Apalaches. Las carreteras prometidas se hicieron realidad, rasgando las montañas con una determinación que desafió la geografía. Las comunidades que antes estaban aisladas ahora estaban interconectadas en formas que transformaron por completo su relación con el mundo exterior. El desarrollo trajo consigo sus ventajas, pero también la pérdida de aquello que lo había caracterizado durante tanto tiempo, su cualidad de soledad. Stone siguió siendo sheriff hasta 1915, cuando decidió que era hora de ceder el cargo a alguien más joven, alguien que pudiera adaptarse a los cambios que estaban transformando al condado. Nunca volvió a hablar del caso Harrow tras aquella última visita a la casa, guardándose sus reflexiones como secretos que no tenía intención de revelar. Cuando los curiosos que llegaban preguntaban por la historia que algunos de los ancianos aún murmuraban, él simplemente decía que era un caso antiguo, cerrado de la mejor manera posible en las circunstancias. Pero la historia cobró vida propia, como siempre sucede. Se propagó por cantinas, se narró junto a fogatas, mutando poco a poco de un relato verídico a algo folclórico. Se agregaron cosas, se quitaron. La línea entre lo que había ocurrido y lo que la gente pensaba que había ocurrido se desdibujó. En algunas adaptaciones la casa estaba encantada por espíritus vengativos.
En otras, había tesoros escondidos o secretos que los gobiernos trataban de encubrir. La triste realidad de individuos simplemente perdidos en sus propias mentes era menos emocionante para la imaginación colectiva que las explicaciones más teatrales. En los años 20, la zona vivió un pequeño auge cuando las madereras se instalaron en las montañas de los alrededores. Acudieron trabajadores de todas partes, muchos ajenos a la historia del lugar. La vieja finca Harrow, ahora cubierta de bosque, era a veces hallada por cuadrillas de tala que buscaban árboles para cortar. Hallaban restos de muros de piedra cubiertos de musgo, a veces objetos oxidados semienterrados en la tierra, y siempre preguntaban a los aldeanos quién había habitado allí. Las respuestas que obtenían dependían de a quién preguntaran. Algunos de los abuelos contaban historias más realistas, mientras que otros preferían las versiones más exageradas que habían ido creando con el tiempo. Incluso algunos decían haber visto fantasmas vagando por el bosque en esa área, aunque Stone, al oír tales cuentos en su retiro, sabía que era el tipo de invenciones que siempre producían los lugares envueltos en misterio. La Gran Depresión de la década de 1930 afectó con fuerza a las comunidades de montaña. Las madereras se marcharon, dejaron paisajes destrozados y economías destruidas. Muchas familias tuvieron que dejar tierras que habían cultivado por generaciones y partir a las ciudades en busca de trabajo que no hallaban. El éxodo volvió a cambiar el paisaje, sumiendo de nuevo en el silencio y el abandono a la región que había despertado con la llegada de carreteras y comercio. Fue en estos años que Stone, ahora un anciano que pasaba sus últimos días en una pequeña casa adosada, recibió una visita inesperada. Una mujer de unos 40 años que decía ser una sobrina lejana de la nena Harrow, la hija de un hermano que la nena había dejado atrás cuando huyó con Thomas décadas atrás. Ella había estado rastreando su árbol genealógico durante años, intentando completar los espacios en blanco dejados por familiares que habían desaparecido en circunstancias extrañas, o simplemente habían perdido el contacto con sus raíces. La mujer, quien se identificó como Margaret, aportó documentos y fotografías que seguían la línea de sangre de la nena durante 3 generaciones. Era una historia de aislamiento autoimpuesto, con patrones inquietantemente consistentes de comportamiento que la familia y los conocidos consideraban excéntrico en el mejor de los casos y profundamente preocupante en el peor. Se hablaba de tías que se habían aislado por completo, de primos que habían desarrollado obsesiones, de una abuela que se había negado a salir de una sola habitación en sus últimos años. Stone escuchó atentamente, captando patrones que el Dr. Webb había propuesto años atrás. Margaret no culpaba, no juzgaba, solo quería comprender. Ella misma, reconoció, también lidiaba con momentos de ansiedad severa y pensamientos intrusivos que debía controlar. Conocer la historia familiar completa era su manera de darle contexto a sus propias batallas, de reconocer que cargaba con una herencia que iba más allá de rasgos físicos o habilidades, también con debilidades que debía vigilar. Stone le contó lo que podía, omitiendo los detalles más inquietantes, pero siendo sincero sobre la esencia de lo que había descubierto. Le enseñó las fotocopias que había guardado de algunas páginas de los periódicos, leyéndole las palabras de su tía bisabuela, conectando a través de las décadas con alguien que nunca había conocido, pero con quien compartía lazos invisibles de sangre y posiblemente de inclinación. Margaret se humedeció los ojos mientras leía, no de tristeza, sino de reconocimiento, al ver en aquellas palabras amarillentas ecos de sus propias batallas internas. Antes de marcharse,
Margaret le preguntó a Stone si creía que había esperanza para gente como la nena, como ella misma tal vez lo era. Stone se tomó un momento, ponderando décadas de experiencia y reflexión antes de responder. Dijo que pensaba que sí, que la clave era saber cuándo pedir ayuda y permanecer en contacto con los demás, incluso cuando el impulso era aislarse por completo. Nena y Thomas habían hecho lo contrario, rompiendo todos los vínculos hasta que no quedó nada más que ellos dos y sus demonios compartidos, sin nada externo que les recordara que el mundo era más grande que sus mentes. Margaret le agradeció y le prometió que estaría en contacto, aunque ambos sabían que no lo estaría. Hay diálogos que se dan solo para el instante, con el único fin de cumplir el objetivo del instante, y nada más. Stone la observó alejarse, portando un conocimiento que era tanto una carga como una llave. Stone murió en 1941, llevándose con él historias que nunca había escrito por completo. Sus archivos personales sobre el caso Harrow fueron legados al condado, como especificaba en su testamento, y se sumaron a los archivos oficiales que ya yacían en el sótano polvoriento del edificio administrativo. Pocos notaron aquellos archivos antiguos, vestigios de un tiempo que parecía cada vez más lejano a medida que el mundo cambiaba alrededor de aquellas montañas. La Segunda Guerra Mundial trajo nuevos retos y nuevas prioridades a la zona. Los jóvenes partieron a la guerra, a tierras lejanas, y los que quedaron se dedicaron a la guerra. No había tiempo para pensar en enigmas milenarios. La casa de los Hargrove era ahora otra parte del bosque, imposible de diferenciar de las demás para cualquiera que no conociera la historia y que de vez en cuando la contara a oídos cada vez más raros y desinteresados. Los años 50 y 60 trajeron una nueva ola de visitantes a la zona. Ahora se trataba de turistas atraídos por la belleza natural de los Apalaches. Se crearon caminos, pequeños refugios surgieron, y la economía local pasó poco a poco de la extracción a los servicios para aquellos que buscaban auténticas experiencias de montaña. Algunos empresarios locales se percataron de que las historias antiguas podían atraer turistas, y los relatos sobre casas encantadas y enigmas sin resolver se abrieron paso en los folletos publicitarios. La historia de Harrow fue revivida aquí, pero en una forma tan alterada que Stone no la reconocería. Se transformó en una historia de una familia maldita, espíritus vengativos y sucesos sobrenaturales que decían que aún podían verse si te atrevías a llegar hasta el claro donde había estado la casa. Los guías llevaron multitudes montaña arriba, inventando historias cada vez más elaboradas, señalando árboles retorcidos como prueba de fuerzas malignas, interpretando ruidos del bosque como fenómenos paranormales. En 1972, un joven historiador llamado David Chen llegó al condado como parte de un proyecto para grabar historias orales de los Apalaches. Quería separar la verdad de la ficción en las historias que se habían ido tejiendo a lo largo de los años, salvar las historias verdaderas antes de que se perdieran entre los oropeles comerciales. Cuando escuchó varias versiones contradictorias del cuento de Harrow, su curiosidad académica se encendió. Chen pasó meses buscando en los archivos del condado, desenterrando los documentos originales que Stone había reunido décadas atrás. La disparidad entre tales archivos reales y los cuentos que se vendían era asombrosa. Entrevistó a los más viejos habitantes, a aquellos cuyos padres o abuelos habían estado presentes en los sucesos de 1908, recogiendo retazos de memoria que habían ido pasando de generación en generación, distorsionándose con el tiempo, pero a veces conservando detalles que los documentos oficiales no registraban.
Una de estas entrevistas fue reveladora. Chen entrevistó a una anciana de 93 años llamada Sarah Whitmore, cuya madre había sido una amiga lejana de él y la nena en los primeros meses tras la llegada de los Hargrove a la zona. Sarah solo tenía 6 años cuando sucedió, pero recordaba a su madre mencionando a él y la nena en los años que siguieron, siempre con una tristeza en su voz que Sarah no podía entender en ese entonces, pero que ahora reconocía como culpa. Su madre pensaba que debería haber hecho más, debería haber forzado la comunicación, incluso cuando él y la nena obviamente quería estar sola. Sarah repitió una conversación que su madre le había dicho, que la nena le había dicho, en una de sus últimas reuniones antes de desaparecer de la sociedad. La nena había comentado algo sobre cómo el silencio de las montañas era una bendición y una maldición a la vez, que en el silencio podías oírte pensar, pero a veces eso era lo que menos deseabas oír. Había comprensión allí ahora. Sarah se dio cuenta. Comprensión de que el aislamiento que anhelaban no era una respuesta, sino una postergación de conflictos inevitables. Chen también encontró cartas en los archivos del condado, correspondencia entre Stone y funcionarios de otros estados en las primeras investigaciones. Una de esas cartas, de un sheriff en Kentucky, describía a una pareja que coincidía con la descripción de los Hargrove, que habían estado brevemente en su jurisdicción en 1904. El sheriff de Kentucky los llamó claramente angustiados, mirando por encima del hombro como si temieran que los estuvieran siguiendo, negándose a decir de dónde venían o a dónde iban. Les había dado indicaciones y los había dejado marchar, algo que ahora, 4 años después, lo hacía preguntarse si podría haber cambiado el curso de lo que sucedió después si hubiera intervenido con más firmeza. El estudio de Chen culminó en una tesis académica que analizaba no solo el caso de los Hargrove, sino el de todas aquellas familias que buscaban el aislamiento radical en los Montes Apalaches durante los siglos XIX y XX. Afirmó que estos relatos exponían conflictos centrales de la experiencia estadounidense, entre los ideales de autosuficiencia e independencia y la necesidad humana de comunidad. Los Hargrove eran, en su relato, una exageración de esta tensión, llevando la lógica del aislamiento a sus extremos más oscuros. La idea de Chen llamó la atención académica, pero no llegó muy lejos fuera de los círculos académicos. El público siguió demandando las versiones más sensacionalistas del relato, las que prometían fantasmas y maldiciones en lugar de meditaciones sobre la vulnerabilidad psicológica y los efectos del aislamiento social. Las visitas guiadas siguieron, cada guía agregando sus propios adornos a la historia, convirtiéndola cada vez más en una ficción intencional que en una historia dudosa. En 1985, un incendio forestal arrasó las montañas en un verano excepcionalmente seco, destruyendo bosques enteros, incluida la antigua propiedad Harrove. Cuando las brigadas de bomberos finalmente extinguieron el fuego, solo quedaron cenizas y árboles ennegrecidos donde una vez hubo vegetación. El fuego había revelado una vez más los cimientos de piedra de la antigua casa, ahora destrozados por décadas de raíces y erosión, pero aún identificables como obra humana en medio de la ruina natural. Los arqueólogos estatales aprovecharon la oportunidad para excavar formalmente el sitio por primera vez desde las búsquedas originales de Stone hace más de 70 años. Excavaron a través de las capas de tierra y ceniza, catalogando cada pequeño fragmento, cada pieza de metal oxidado, cada pedazo de cerámica rota.
No jalaron respuestas concluyentes sobre qué había sido de Thomas y el de la nena, pero la excavación desenterró información sobre cómo habían vivido que las historias no revelaban. Los objetos revelaron una narrativa de privación creciente, utensilios rotos y nunca reparados, cacharros remendados una y otra vez, señales de una dieta cada vez más limitada en los últimos meses. Era una imagen de personas no solo aisladas psicológicamente, sino también aisladas materialmente, luchando con problemas de supervivencia que probablemente agravaron cualquier vulnerabilidad mental preexistente. El informe arqueológico retrató a los Hargrove como humanos, atrapados entre restricciones internas y externas, tratando de resolver problemas que nunca podrían resolver. La excavación también descubrió algo que los arqueólogos originales habían perdido: los restos de una estructura más pequeña cerca de la casa principal, tal vez un granero o un cobertizo. Entre los restos de este edificio descubrieron algo inusual: una pequeña caja metálica resistente al fuego con más páginas del diario, estas escritas por Thomas en sus últimos días. Las hojas estaban rasgadas pero aún legibles, y lo que revelaban era a la vez simple y perturbador en su simplicidad. Thomas narraba la resolución que él y la nena habían tomado, un pacto silencioso forjado durante innumerables noches de invierno, cuando el peso de todo se hizo insoportable. No había nada directo, solo alusiones veladas al destino que habían seguido, la tranquilidad que esperaban más allá del mundo en el que nunca habían encajado. Eran las palabras de alguien agotado, no por una batalla, sino por décadas de lucha contra fuerzas que nunca llegaron a comprender del todo, pero que habían definido cada parte de su vida. Los nuevos descubrimientos se archivaron junto con los antiguos documentos, engrosando la historia que parecía no tener fin. Los arqueólogos hicieron sus informes, los eruditos discutieron interpretaciones, y poco a poco el interés profesional se desvaneció una vez más, dejando que la historia de Harrov volviera al dominio de las habladurías locales y las excursiones turísticas que seguían atrayendo curiosos al claro en las montañas. El bosque finalmente se curó a sí mismo, como siempre. Nuevos árboles brotaron entre las piedras, sus ramas entrelazándose sobre el lugar donde una casa había estado décadas atrás. La vida seguía su curso indiferente a los dramas humanos que interrumpían fugazmente sus ritmos. Los pájaros hicieron sus nidos, los venados pastaron en el claro y las estaciones giraron con una regularidad reconfortante que no reconocía ninguna diferencia entre los lugares marcados por la tragedia y aquellos que solo habían conocido la paz. Hoy en día es una reserva forestal protegida. Caminos bien cuidados cruzan la zona y a veces los excursionistas tropiezan con las rocas cubiertas de musgo sin saber de dónde vienen. No hay nada que indique lo que ocurrió allí. No hay un monumento oficial a Thomas y la nena Harrov. Para la mayoría de las personas es solo otra pieza hermosa de los montes Apalaches, imposible de diferenciar de tantas otras. Pero para quien conoce la historia, o una versión de la historia, el lugar aún tiene un aura especial. No es magia en el sentido literal, no existen historias verificables de sucesos sobrenaturales o fantasmas. Es algo más sutil, la impresión de que algunos lugares absorben el eco de lo que ha sucedido, de que llevan la historia en sus piedras y en su suelo, aunque ya no queden testigos que recuerden con exactitud lo que sucedió. La historia de Harrov es parte del folclore de aquella parte de los Apalaches, una más de las historias que guardan las montañas. Es útil para muchas cosas diferentes, para muchas personas diferentes,
Para algunos es solo una historia espeluznante para contar en fogatas. Para otros, una advertencia sobre la vulnerabilidad humana y los riesgos del aislamiento. Para aquellos que los han leído en su fuente original, es un llamado de atención sobre cómo muchas veces no ayudamos a los que más lo necesitan, no por falta de empatía, sino porque la gente tiene luchas internas que los demás no notan y que no pueden solucionar. Las montañas están calladas y antiguas, ajenas a las historias que tejen los hombres a sus pies. Estaban aquí mucho antes de que llegaran los primeros colonos y estarán aquí mucho después de que los últimos recuerdos de los Harrov se hayan desvanecido por completo. Hay consuelo en esta idea, en saber que nuestros dramas personales, por muy intensos que sean, son solo instantes en la vastedad del tiempo y el espacio. Tal vez eso era lo que Thomas y la nena buscaban en aquellas montañas. La visión que reduce todo a su justa medida, que convierte los problemas imposibles en detalles de un cuadro mucho mayor. Pero la ironía es que el aislamiento casi nunca ofrece perspectiva. En cambio, magnifica, convierte las preocupaciones en obsesiones, los temores en certezas y los susurros internos en gritos que ahogan cualquier voz de razón que pueda quedar. Nunca sabremos lo que realmente sucedió la noche final de enero de 1908. Los documentos nos proporcionan indicios, los testimonios nos insinúan y nuestra imaginación completa los espacios en blanco con posibilidades que pueden o no corresponderse con la realidad. Tal vez esta incertidumbre esté bien. Hay historias sin respuestas, misterios sin resolver no por falta de pistas, sino porque la verdad murió con aquellos que la vivieron. Lo que podemos hacer es portar estas historias, dejar que nos hablen de la humanidad, de la necesidad de sostener los vínculos incluso cuando el mundo está en contra, de saber reconocer cuándo nosotros o nuestros seres queridos necesitamos más ayuda de la que podemos ofrecer solos. Los Harrov optaron por el aislamiento gradual, desvinculándose hasta que no quedó nada que los anclara a su realidad compartida. Fue una decisión que tomaron una y otra vez a lo largo de los años, cada paso aparentemente sensato en su momento, pero que al final los arrastró a un punto sin retorno. Y así, la leyenda perdura en las montañas, murmurada por el viento entre los pinos, insinuada por las sombras que danzan en el claro al crepúsculo, imperfectamente conservada en la memoria colectiva de un lugar que ha presenciado tanto a lo largo de sus siglos. Es una historia que ahora pertenece tanto a la mente como a la historia, que vive en el espacio entre la realidad y la leyenda donde suelen vivir las historias más poderosas.